Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Morena se negó a debatir en el Congreso local. Desde el primer momento buscaron imponerla a la mala, violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas. Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria en contra de las y los compañeros diputados. Antes de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, este se comprometió a enviar al Congreso 2 temas relacionados con lo laboral. El primero tiene que ver con garantizar que el incremento del salario mínimo no sea nunca menor que la inflación, para que no pierda su poder adquisitivo. Si recordamos, fueron los trabajadores quienes subsidiaron el crecimiento económico del país desde el sexenio de Miguel de la Madrid y hasta el de Enrique Peña Nieto, periodo que el presidente llama como periodo neoliberal y que consistió en controlar la inflación amarrando los salarios de los trabajadores. Esta medida provocó que el poder adquisitivo de los mexicanos cayera año con año, creciendo los indicadores de pobreza y de pobreza extrema. La recuperación del salario mínimo, que pasó de 88 pesos en 2018 a 249 pesos en 2024, representa un gran avance para la mejora económica de los mexicanos. La otra iniciativa tiene que ver con las pensiones, que en el sexenio de Ernesto Zedillo cambiaron y pasaron a ser administradas por las Afores, un modelo privado importado de Chile que ya probó que no funciona, pero que sería con el que se pensionarán todos los mexicanos que empezamos a trabajar después de julio del año de 1997 y que en 3 años estarían cumpliendo 30 años de cotizar al IMSS, pero garantiza que millones de ancianos sean pobres, ya que su pensión no alcanzará ni para lo más básico de lo básico. En este periodo se han enriquecido todas estas controladoras de fondos que primero cobran sus comisiones, aunque, como pasó hace 2 años, el patrimonio ahorrado de los trabajadores se reduzca y con esto se ponga en riesgo un retiro digno. Soy Santiago Alamilla, hoy es lunes y esto es A la Milla con el Sol. Comenzamos. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, denunció mediante un video que hay una campaña de terrorismo y persecución política por parte de Morena para lograr la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Este señalamiento surge a raíz de la detención de Armando Tonatiuh González Case, ex coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. En dicho video sentencia que el PRI votará en contra de la ratificación y que la detención del priista Tonatiuh González es prueba de la manera ilegal y represiva de este intento de ratificación. También se denuncia que la diputada local Guadalupe Barrón también fue víctima de un atentado armado, pues su vehículo fue baleado e incluso también ha recibido amenazas para no presentarse a la sesión en la que se debatirá o se debate ya la ratificación de Godoy. En redes sociales, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, denunció la aprehensión del priista y acusó que su captura es desesperación de la fiscal Ernestina Godoy ante su inminente derrota en el Congreso para ser ratificada. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Recordemos que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde en el 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y en www.solyucatan.mx/radio. Continuamos. El 2023 representó uno de los años más complicados para las organizaciones policíacas de los 3 órdenes gubernamentales, pues tan solo en este periodo se registraron 412 elementos activos fallecidos en el cumplimiento de su deber. Así lo confirmaron las cifras oficiales presentadas por las autoridades. Las entidades donde más casos de estos fallecimientos se han registrado son Guanajuato, Guerrero,
Zacatecas, Michoacán y Jalisco, siendo Guanajuato la cabeza de esta lista con 60 ejecuciones. Esto debido a las emboscadas, así como los enfrentamientos y por supuesto también el rapto de los uniformados para después ser ejecutados por los cárteles de la droga. De acuerdo a las cifras presentadas por organizaciones civiles y no gubernamentales, el 2023 es uno de los periodos con mayor número de agentes fallecidos, tanto así que inclusive superó al año 2022 cuando se registraron 403 asesinatos. También ese año se registró una mayor cantidad de policías sin vida porque en el 2021 fueron 401 los uniformados muertos. No obstante, el año con más muertes sigue siendo el 2020, que fue año del confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando se tuvo el registro de 524 elementos caídos. Estos después de los combates contra el crimen organizado que opera en las localidades, por lo que tanto las agencias policíacas como los activistas han pedido el mejoramiento del armamento de las policías y de la mejora de sus tácticas de combate, lo que obviamente significa un aumento en su presupuesto anual. Y en una nota de la revista digital MX, el periodista Jorge García Orozco pues nos da a conocer un caso más de estas empresas que tienen toda la facha de ser empresas fantasma que se instalan para ordeñar recursos públicos. Esta vez, la publicación nacional da cuenta de un contrato por 84 millones de pesos para el tema de la instalación del servicio de Internet para todos que ahora presta la empresa eléctrica del Estado, Comisión Federal de Electricidad, pero que los domicilios legales que se presentan pues se encuentran aquí en nuestra ciudad de Mérida, en predios aparentemente abandonados y en casas de interés social. Tenemos en la línea al periodista Jorge García de la revista digital MX con esta nota. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Pues aquí estamos desde la ciudad de Mérida. Pues platícanos un poco de tu hallazgo. Sí, la nota que publicamos el día de hoy en MX habla de cómo la Comisión Federal de Electricidad, en su división CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, otorgó un contrato equivalente a 84 millones de pesos a una empresa de nombre Soluciones Profesionales del Sureste SADCB. Esta empresa recibió este contrato por el servicio de mantenimiento a la torre de telecomunicaciones. Este es un contrato otorgado en conjunto con otra empresa que se llama Event Telecom, que se quedó las regiones, este contrato para mantenimiento de estas torres de Internet, de comunicaciones de la Comisión Federal. Una parte se la queda una empresa que es esta de Event para la parte centro y norte del país, y la parte del sur del país se la queda, que son las regiones 7 a 9, se la queda esta empresa llamada Soluciones Profesionales del Sureste. Entonces, aquí lo que llama la atención de este contrato entregado a través de adjudicación directa es de que sus domicilios están en una casa que está en la calle número 28, número 215, allí en la ciudad de Mérida, donde aparece, en estos domicilios aparece una casa remodelada que está en venta donde no vive nadie, y una finca semiabandonada, es decir, en muy malas condiciones, con un carro ya aparqueado abandonado, y el otro domicilio legal de la empresa registrada aparece una casa de interés social. Pues muy interesante la investigación, Jorge, y esto todo pareciera indicar que estamos ante un nuevo caso de lo que se ha abusado un poquito, ¿no? En estas cuestiones de empresas que pues no tienen pues ni la experiencia ni el tiempo, bueno, empresas factureras, ¿no? Como se les conoce. Sí, esta parece ser, esta empresa en particular ha recibido también otros contratos con la Administración Pública Federal, además de este fideicomiso del CFE Telecomunicaciones para Todos. También ha recibido contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, también ha recibido contratos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por este caso recibió un contrato con ellos de 26 millones de pesos y tiene muchas situaciones anómalas
tanto en su acta constitutiva como en sus domicilios fiscales. ¿Cuáles son las otras anomalías que presenta, Jorge? Bueno, las anomalías que presenta principalmente es que está registrado a nombre de unos personajes, a nombre de Pedro Rubén Canto y Fátima del Rosario Rodríguez Interián, que comparten también con otras empresas, ¿no?, que ya hemos dado a conocer posteriormente, comparten también los mismos dueños que otras empresas que han participado en licitaciones y adjudicaciones con el gobierno. Pues muy interesante el hallazgo, Jorge, te agradecemos mucho que hayas compartido con el auditorio de Mérida, sobre todo que es un caso pues que tiene algún punto aquí en la ciudad de Mérida, y pues ¿en dónde podemos leer la investigación completa? Lo pueden leer en el portal de la revista MX. Salió publicada el día de hoy con el nombre CFE da contrato de 84 millones de pesos a empresa con domicilio en casa abandonada. Pues muchísimas gracias. Ahí tienen donde pueden ver la investigación completa, como de todas estas tan buenas investigaciones que hace la revista digital MX. Jorge, te agradecemos mucho tus comentarios para nuestro auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego. Buenas tardes. Un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional que llevaba a bordo varios militares volcó la tarde del día sábado en las inmediaciones de la carretera Victoria-Monterrey, dejando un saldo inicial de 28 lesionados. El percance aconteció cuando los elementos pertenecientes al 27º Batallón de Infantería viajaban a la altura del municipio Villagrán, Tamaulipas, con destino al poblado de la costa El Amanecer en Aldama. Tras el suceso, al menos 28 uniformados resultaron con heridas, por lo que fueron auxiliados por ambulancias de protección civil de los municipios de Hidalgo, Villagrán Mainero y Ciudad Victoria. Posteriormente los trasladaron a la clínica del IMSS localizada en la cabecera municipal de Hidalgo. A menos de una semana de que Japón fuera sacudido por un terremoto de magnitud 7.6, un nuevo sismo de 5.3 volvió a sacudir tierras niponas mientras se realizaban tareas de rescate. La cifra de fallecidos por el terremoto que golpeó el centro de Japón el pasado lunes se ha elevado a 126, mientras sigue la búsqueda de otras 211 personas aún desaparecidas. El nuevo terremoto tuvo lugar a unos 10 kilómetros de profundidad en la península de Noto, en Ishikawa. Las autoridades locales no han informado por ahora los nuevos daños causados por este nuevo terremoto. El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano confirmó hoy que el grupo islamista Hamas ha estado utilizando lanzagranadas antiataque de origen norcoreano. Esto pese a que Pyongyang ha negado que haya comercializado con el brazo armado de la organización. Se llegó a esta conclusión luego de que el detonador usado recientemente por Hamas tenga unas características en coreano. En evidencia fotográfica se informó que es un cohete F-7, un cohete de fragmentación de alto poder explosivo que Corea del Norte ha diseñado para ser disparado con un lanzador basado en el RPG-7 antiataque soviético. Resulta que hay un municipio en el estado de Guerrero que se llama Heliodoro Castillo, donde según se está dando a conocer, el pasado jueves los pobladores estuvieron bajo fuego con grupos armados quienes les atacaron con drones cargados con explosivos. La Secretaría de Seguridad Pública de este estado se limitó a informar que estaban atendiendo algunos reportes de violencia. La periodista Azucena Uresti informó la noche del 5 de enero de esto y mostró algunos videos donde se muestran personas fallecidas y desmembradas.
El Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello dio fe de que al menos existen 5 cráneos entre estos restos humanos calcinados, que comprobarían la versión del ataque con drones y explosivos contra la población. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Esto es A la Milla con el Sol. Recuerden que estamos en el 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y a través de internet en www.solyucatán.mx/radio. Y hoy, día lunes, me acompaña como casi todas las tardes mi compañera Sofía Lee. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo me encuentro muy bien. ¿Y usted? Pues muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te trajeron los Reyes? Ojalá me hubieran traído algo, la verdad se hubiera agradecido. Ay, hombre, no exageres, hombre. ¿Y no comiste rosca ni nada de eso? Claro que sí, ahora estoy endeudada con tamales. Ajá, ¿te salió muñequito? Sí, lo bueno que tengo una quincena para juntar el dinero. Ajá. Bueno, veremos si cooperamos con algo aquí desde el Sol. Ayer, a mí me salieron 2 muñequitos, fíjate. 2 chispas. 2 muñequitos, pero de la misma rosca, porque comí bastante. Ahí va a tener que dar doble. Pues, estaba buena la rosca, era así como de crema chantilly, algo así, porque fui al Costco a buscar mi rosca, pero ya no encontré y afuera les estaban vendiendo al triple de precio. Nah, ni iba a encontrar aunque hubiera ido apenas se acabaran de abrir. No sé qué locura hay con eso de las roscas del Costco, pero ¿es en serio o nada más es un juego de las redes sociales? ¿Es en serio? ¿Hay videos? ¿No los vio? ¿Cómo? Hay demasiados videos sobre el tema de gente ¿Sí? ahí con sus montañas de roscas y pasteles. Pues yo no sé qué es lo que está pasando, pero sí hay que favorecer al comercio local. Hay que tratar de comprar pan en las panaderías locales. Y no digo que Costco y todo pues no sean lugares donde comprar, pero sí, ese es el problema que va pasando, ese fenómeno económico y se van perdiendo los negocios locales, las economías familiares, en fin. Veremos qué sucede. A ver, Sofía, ¿qué nos traes el día de hoy? Platícanos. Bueno, el día de hoy traigo un tema que es un tanto grave y pues es que este año comenzó demasiado fuerte, ya que han estado ocurriendo distintos asesinatos en esta primera semana del 2024 y no olvidemos lo que fue la última del 2023. ¿Qué sucede, ¿Se acuerda Sofía? A ver, que ¿a qué te aquí en refieres? el noticiero estuvimos hablando sobre diferentes muertes que estuvieron sucediendo asesinatos que estuvieron sucediendo con distintos candidatos? Sí, como no, claro que sí, han estado matando desafortunadamente
compañeros que están participando en la contienda electoral, sí recuerdo. Así es, tenemos la muerte de Ricardo Taja Ramírez, de 39 años, de Giovanni Lezama Barrera, de 37 años, de David Rey González Moreno y de Sergio Hueso, quienes pues también eran candidatos en Chiapas. Todo esto suma a las víctimas que fueron parte de homicidios que ocurrieron en el proceso electoral de este año, en donde se estarán jugando más de 20,000 cargos de elección popular. Sí, y ¿y cómo está, cómo estuvo el arranque de año en ese tema, Sofía? Platícanos. Pues con esto, en lo que van de estos primeros 5 días o en esta primera semana, ya tuvimos 4 asesinatos, donde todos ellos fueron a través de balazos, y todos los afectados o todas las víctimas estaban buscando alguna candidatura presidencial en su lugar o alguna diputación también. Sí, hasta el momento han sido crímenes de aspirantes, como tú bien comentas, a alcaldías y a diputaciones locales en sus respectivos estados. Pues esto pues realmente es un problema muy grave. Inclusive hoy se toca en las notas que comentamos a nuestro auditorio, pues el asunto hubo una matazón ahí terrible en Guerrero, donde a principios del año, por allá el día 5 y 6 de enero, pues atacaron los grupos delincuenciales, atacaron con drones armados. O sea, claro, caseros, ya habíamos dado una nota al respecto. No sé si te acuerdas, Sofía, que hablamos de esto con el reportero, con el periodista de MX, Axel, que nos hizo nos platicó de que México era líder mundial de los drones caseros que se usaban para fines, pues ahora sí que de guerra, ¿no? Belicosos. Y este 5 y 6, pues hubo ya en Guerrero, dicen que son 30 muertos, las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero pues así de descompuesto está el tema que pues entre los muertos en diferentes lugares de la República, pues hay pues aspirantes pues políticos, ¿no? Que es el tema de que pues muchos de estos no son amigos de los grupos delincuenciales que están al frente en esas poblaciones, y pues antes de que lleguen a ocupar una posición de poder político, pues los matan. Así es, y recordemos, así como menciona, que no solo los políticos están siendo afectados, sino que también la población en general y periodistas se han visto afectados en México, puesto que la situación no mejoró y en este 2023 finalizó con 9 muertos del medio periodístico. Sí, desafortunadamente México se ha hecho notar pues en el mundo, ¿no? En el mundo en cuanto a las muertes de los periodistas. Inclusive pues nuestro país es un lugar donde mueren pues más periodistas que en países que están en guerra, ¿no? O sea, países que están formalmente en guerra. Aquí en México mueren muchos periodistas, compañeros del gremio que pues son pues sus vidas cegadas, ¿no? Aunque en los trabajos que saca una agrupación que se llama Artículo 19, que habla de este tipo de cuestiones, que estudia el tema de los periodistas a nivel mundial, pues nos dice que el asesinato, si bien es punto, digamos, máximo de lo peor que puede suceder, antes del asesinato hay también una colección de denuncias que se dan por parte de los compañeros de los medios sobre pues extorsiones, agresiones, amenazas. En fin, hace muy poquito, desafortunadamente, escuchamos al mismo presidente de la República que pedía que quitaran de su trabajo a Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, que porque pues no le parecía como opinaba, y así desde, por ejemplo, la primera magistratura, que es el caso de la presidencia. Pues imagínate cómo se replica esto en los gobiernos locales. Por ejemplo, en Yucatán, si tú no eres aplaudidor de los funcionarios del gobierno, muchas veces tu medio pues te corre, ¿no? Una situación que no pasa con nosotros en el Sol de Yucatán, pero en muchos de los medios prestigiados, medios locales,
si no estás a favor de lo que digan las autoridades gubernamentales, pues muchas veces el medio se despide para no tener conflictos y problemas con la autoridad de gobierno. De hecho, Sofía, ya lo hemos comentado antes, pero por ejemplo Yucatán es el segundo estado, solamente después de la Ciudad de México, donde más agresiones hay hacia los periodistas. Así es, y es una pena porque esta profesión es tan bonita y el hecho de que la censura nos limite en muchísimas cuestiones es un poco preocupante, y es algo que el gobierno y las personas deberían de tomar en cuenta, puesto que nuestra función o el trabajo del periodista es estar informando a la sociedad. Se supone que los periodistas no deberían de tener limitaciones o censuras en cuanto a los temas que se mencionan o en cuanto a la información que brindan, y sin embargo el mismo gobierno, la misma delincuencia organizada hace que como periodista tengas ciertas limitaciones y te crea miedo de cierta manera. Pues sí, es que pues aquí se cumple ese dicho que es que matan al mensajero, ¿no? O sea, pensando de que desapareciendo al mensajero, en este caso el periodista, pues la conducta desaparece, ¿no? Y cosa que no es así. O sea, el periodista lo único que hace es investigar y hacer un recuento de las cosas que están pasando y pues hacerlas del dominio público como parte de su responsabilidad y la ética periodística. Pero desafortunadamente en vez de que tenga alguna repercusión legal entre quienes están cometiendo los ilícitos, pues el periodista desafortunadamente se pone en riesgo. Yo conozco aquí a muchos de mis compañeros en la Ciudad de México que son periodistas de alto nivel, entre ellos el mismo Ciro Gómez, que tienen que estar con escoltas, tienen que estar resguardados por el mecanismo que se creó para proteger la vida de los periodistas y de las personas que están digamos a favor de los derechos humanos, etcétera. Existe un mecanismo para protegerlos cuando son amenazados. Imagínate un periodista que hace una denuncia pública sobre la corrupción del gobierno, lo amenazan gente del gobierno, y luego ese mismo periodista escribe sobre el narcotráfico, lo amenaza a la gente del narcotráfico. Entonces está el periodista ahora sí que como el jamón del sándwich entre todo mundo, ¿no? Que lo que se quiere deshacer de ellos, y como desafortunadamente pues vivimos más que además de un país corrupto, un país impune, o sea, donde aquí la gente hace lo que se le pega a la gana y no pasa nada. Estábamos hablando de indicadores escandalosos de más del 90-95% de impunidad en algunos delitos. Pues realmente pues aquí ya se tiene prácticamente por entendido que pues hay agresiones, extorsiones, amenazas, y pues no pasa nada, ¿no? El país donde no pasa nada, y el estado de Yucatán todavía peor, que es todavía el estado donde menos pasa, todo es felicidad y alegría. Prácticamente desde que entras al estado de Yucatán te cae confeti en la cabeza de que todo está perfecto y todo está genial en los papeles, digamos, en los medios aplaudidores, pero nada más falta rascarle un poquitito, hacer un poquitito de investigación periodística, ni siquiera mucha, pues para ver toda la basura y la podredumbre que está debajo de la alfombra. Pues así están las cosas, Sofía. Sí, es un tema tanto triste, y pues también recordemos que el presidente López Obrador, pues así como usted menciona, no ayuda mucho en esta situación. Recordemos que también tuvo una supuesta campaña que denominó campaña perversa en su contra, en donde pues responsabilizaba de cierta manera a periodistas o aspirantes a las candidaturas presidenciales, quienes podían ser asesinados, y pues la tachaba de irresponsable y riesgosísima también para la situación de lo que sucede con los periodistas y los aspirantes a la presidencia. Sí, yo creo que hay de todo, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, muchas cosas que tenemos que cambiar en todos los niveles, o sea, tanto, como te repito, tanto del sector público, en el sentido de que no pueden estarse dando esas cosas, como en el sector privado también, de que los medios también, los dueños de los medios, pues protejan a su personal, protejan a sus periodistas, a sus reporteros, y no que los corran nada más cuando les dice el gobierno, pues si no corres a fulanito,
no te voy a dar contratos, ¿no? para de publicidad. Y muchas veces sucede, y pues eso pues obviamente va generando una ola de agresión contra la prensa. En este caso pues empezamos hablando de las agresiones a los aspirantes a los cargos públicos, pero que de alguna manera también son personas que señalan hechos o que están en contra de determinadas conductas, en especial de actos de corrupción que se oponen a ellos y pues terminan muertos, y desafortunadamente pues también con los compañeros periodistas, Sofía. Así es, esperamos que esta situación logre mejorar y que se cuide la seguridad, se brinde seguridad a quienes trabajan en estos medios y a quienes son candidatos a la presidencia, porque se supone que hay una libertad de expresión que se debe cumplir como derecho. Así es, pues bueno, pues este es el comentario del día de hoy, mi compañera Sofía Lee. Soy Santiago Alamilla. Recuerde que estamos todos los días, bueno, de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través del 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y a través de internet por www.solyucatan.mx/radio. Continuamos con la información del día de hoy. 482 aniversario de la ciudad de Mérida fue totalmente politizado por el propio ayuntamiento panista, violando de alguna manera la veda electoral que inició el pasado 3 de enero. Los festejos de la fundación de la ciudad se convirtieron en una verdadera pasarela política panista porque en dicha festividad estuvo Cecilia Patrón Laviada, Karen Achach, Katia Bolio, quien es originaria de Buxots y que conforma la fórmula para el Senado. Por cierto, Katia nunca había acudido a esta festividad. También estuvieron otros aspirantes a diputaciones locales y federales aprovechando el escaparate del aniversario de Mérida. Por la ley no podría hacerse proselitismo, sin embargo, los representantes panistas aprovecharon esta festividad para llevar agua a su molino en plena veda electoral. Al que no se le vio fue a Renán Barrera Concha, sin embargo, estuvo presente su equipo político, quienes estuvieron repartiendo propaganda a favor del precandidato del PAN a la gubernatura de Yucatán. Este año no invitaron a Rommel Pacheco, el año pasado fue asistente de primera fila. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos. Y a pesar de ser considerada la entidad más segura del país, Yucatán se ubica entre los 5 estados con mayor impunidad en cuanto al delito de narcomenudeo. En el último estudio Hallazgos 2022, Evaluación de la Justicia Penal, realizado por la organización México Evalúa, se reveló que la entidad yucateca está en el lugar número 3 en el ranking nacional, con el 99.9% de impunidad en el delito. Yucatán solamente es superada por los estados de Sinaloa y Tamaulipas, que tienen 100% de impunidad en estos dos casos. Yucatán, Jalisco y Zacatecas empataron con un 99.9% en cuanto a la impunidad en este delito, con un mínimo de efectividad para sancionar los casos de narcomenudeo en la modalidad de posesión. Según el Centro de Análisis, el promedio nacional de impunidad del narcomenudeo para 2022 fue del 94.1%, es decir, Yucatán pues supera esta media nacional. Las entidades con menor impunidad lograron estos niveles por canalizar los asuntos a través del procedimiento abreviado, derivando estos en unas sentencias condenatorias y por concluirlos a través de la suspensión condicional del proceso en cuanto a los criterios de oportunidad. Pues así es, tenemos que Yucatán es uno de los estados donde el narcomenudeo prácticamente ni se persigue ni se castiga. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos. El día de ayer llegó a su fin el operativo de seguridad implementado durante el periodo vacacional de invierno. En las 3 semanas que duró el operativo se registraron 74 muertes violentas entre accidentes, homicidios y suicidios. Estas cifras ponen en cuestión la efectividad de los operativos, pues en promedio las autoridades encargadas de la seguridad atendieron una muerte violenta cada 8.4 horas.
Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, confirmó que en el próximo proceso electoral del estado no participarán candidatos independientes, ya que el único aspirante independiente que había iniciado trámites no pudo cumplir con todos los requisitos legales, por lo que se le rechazó la postulación. En una nota de Sol Yucatán, rectores de universidades tecnológicas de Yucatán ligados con el Partido Acción Nacional tienen en marcha una cacería de brujas para acomodar en la nómina a operadores políticos que trabajarán durante la campaña electoral en la Universidad Tecnológica del Poniente, ubicada en Maxcanú, encabezada por la exdiputada panista Yesenia Polanco Ross. Sin motivo alguno han despedido a trabajadores del centro educativo y el cese más reciente fue el de Diana Chi, maestra con 2 años de antigüedad, a quien solo le dijeron que no había horas para ella en el próximo ciclo escolar que está por iniciar. Hay que recordar que en el proceso electoral pasado, en 2021, Yesenia Polanco contendió por el PAN por la Diputación Federal por el Distrito Quinto. Sin embargo, perdió contra Carmen Navarrete Navarro y como premio de consolación fue nombrada rectora de la universidad a pesar de no contar con el perfil para dirigir una casa de estudios universitaria. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el paneje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con paneje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. En la recta final de su gobierno, el alcalde de Tizimín, Pedro Cobó Suaste, está haciendo su agosto pues en pleno mes de enero a costillas de los Reyes del Oriente. El edil obtiene recursos millonarios en la Expoferia de los Reyes de Tizimín. Sin embargo, no se tiene pues comprobación de que esto esté ingresando de manera íntegra a las arcas de la comuna. Según una investigación del periódico Sol de Yucatán, el año pasado acudieron a la feria poco más de 1 millón de visitantes y aunque el acceso es gratuito, sí se cobra el parking, el estacionamiento de los vehículos y también el servicio público. Durante la edición del año 2023 fueron 185,746 automóviles quienes pagaron 20 pesos por ingresar a la feria, con lo cual se obtuvo oficialmente una cifra de 3,714,920 pesos. También hay 345 expositores quienes pagaron en promedio 5,000 pesos por todo el tiempo que dura la exposición, con lo que obtienen poco más de 1,925,000 pesos. Siempre en esta nota de Sol Yucatán, en la plaza principal existen 200 vendedores quienes pagan 3,000 pesos por las 3 semanas que dura la feria. Con esto, pues la comuna tiene ingresos superiores a los 600,000 pesos. En resumen,
lo que es la organización de la Feria de los Reyes de Tizimín, pues se tiene un ingreso para la comuna de 6.236.000 pesos, derivado pues del derecho de los vendedores, el que pagan los vendedores y el estacionamiento, pero sin contar con lo que se obtiene por los espectáculos que se prestan que se ofrecen durante esta feria. El año pasado solamente se reportó un ingreso de 3.100.000 pesos, tal y como consta en los documentos oficiales de ingresos del ayuntamiento. El alcalde, como podemos darnos cuenta, pues está reportando menos de la mitad de lo que se obtuvo tan solo en el estimado del estacionamiento y de los vendedores, con lo que estos recursos no estarían ingresando de manera íntegra a las arcas del municipio de Tizimín. Hay que recordar que esta expoferia es el evento más importante en la zona oriente del estado de Yucatán y la segunda más importante de todo el estado, solamente después de la feria de Ixmaquil. Soy Santiago Alamilla, recuerde que nos puede escuchar de lunes a viernes a las 4 de la tarde por el 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y en el resto del mundo por www.solyucatan.mx/radio. Y en información del interior del estado, pues tenemos que habitantes del municipio de Canacín denunciaron que existe un parque que prácticamente les da terror porque la noche les da miedo cruzarlo. Los quejosos indicaron que sobre la calle 19 por 16 y 19A se encuentra un parque que carece de energía eléctrica y mantenimiento desde la época del alcalde William Román Pérez Cabrera en el periodo del 2018 al 2021. Las personas entrevistadas indicaron que en el parque del fraccionamiento lleva casi un año sin mantenimiento y sin energía eléctrica. También en sus jardines se puede observar basura y deterioro de la infraestructura. Tenemos en la línea telefónica a Alexis Wicap, que es nuestro corresponsal en el interior del estado y autor de esta nota, para que nos platique cómo está la situación de este parque. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Pues te comento lo que estás diciendo, pues es la realidad de lo que nos están comentando los habitantes de Canacín. Ellos señalan de que hay muchos parques que no tienen alumbrado público y tampoco un mantenimiento adecuado. Ellos creen que por la distancia en que se encuentran estos parques del centro, ya que dicen que estos parques oscuros se encuentran un poco lejanos al centro de la población. Porque hay parques que están escasamente a 500 metros del centro, que ellos cuentan con alumbrado público, cuentan con el mantenimiento adecuado, como un parque que se llama el parque Mini de Canacín, algo así le tienen pues al parque, Mini Canacín, algo así le tienen pues, un parquecito, que es muy bonito por cierto, alumbrado, mira, precioso el parquecito. Entonces ellos dicen de que hay una especie como de... pues como que los marginan en ese tipo de situación. Y uno de esos casos, pues es el parque que acabas de mencionar, que se encuentra ubicado en la calle 19 por 16 de ese municipio, donde realmente es un lugar muy oscuro por las noches. Hay jóvenes que llegan allá solamente para drogarse. Y eso genera, por supuesto, una molestia pues en la población. ¿Y se han acercado ya al presidente? ¿Le han dicho algo? ¿Ha comentado algo? Mencionan que los vecinos de la zona han señalado que cuando llega alguien del ayuntamiento para verificar alguna situación, entonces le han señalado, pero simplemente dicen sí, estamos trabajando, pero no, nunca ven ese avance. Nos comentaron igual de que tiene una semana aproximadamente que colocaron un pequeño parque infantil. Solamente lo colocaron 4 basureros nuevos y de allá nunca más volvieron a saber del ayuntamiento. Bueno, pues eso sí es problemático porque, como nuestro auditorio recordará, Canacín es el segundo municipio más poblado de todo el estado de Yucatán, o sea, solamente después de la ciudad de Mérida, y sí son constantes las quejas de los vecinos con respecto a sus servicios públicos. Alexis, ¿alguna cuestión que te haya llamado la atención de las entrevistas que le hiciste a las personas? Pues que el parque que ellos estaban denunciando, hay actividad por las noches, pero lo tienen que hacer cerca de antes de que oscurezca.
hay personas, incluso a la señora que se entrevistó, es una señora de aproximadamente como de 60 años, quien sale todas las tardes a caminar en el parque, es parte de su condición física, dice, para que esté mejor. Entonces, ella utiliza el parque, pero dice que lo tiene que hacer en un horario antes de que entre la noche. Pues sí, porque si no ya no ve, corre el riesgo de caerse y lastimarse. Pues, así es. Pues Alexis, muchísimas gracias por tu nota, como siempre, muy interesante, y pues estamos en comunicación, cualquier situación que pues para darle a conocer a nuestros radioescuchas que tenga que ver con esto del parque de Canacín, si lo corrigen o no, pues sí nos das el aviso para que podamos hacer el reporte correspondiente. Muchas gracias, Alexis. Así es, Santiago, muchísimas gracias. Pues él fue nuestro corresponsal en el interior del estado, Alexis Huicap, con esta nota en relación a lo que sigue sucediendo en el municipio de Canacín. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol, continuamos. Gran susto se llevaron pasajeros de un autobús luego de quedar varados por el desfondo de una vía carretera. La mañana del domingo, la vía que conduce hacia el balneario Chiquilá se desfondó en todo lo ancho de la carretera, ocasionando que el autobús quedara atrapado en medio de una brecha donde pasa un ducto de desagüe de la zona del mangle. Actualmente la vía se encuentra cerrada y el camión continúa atascado, pero por fortuna no se reportan lesionados. Durante el torneo de lazo en la feria de Timucuy, un toro logró escapar del ruedo poniendo en peligro a los asistentes. El toro salió hacia las calles donde derribó varios puestos y durante su escape el animal estuvo a punto de embestir a varias personas que corrían por el pánico generado. Aunque la situación duró varios minutos, no se reportaron personas lesionadas. En redes sociales exhibieron el trabajo mal hecho por parte del Ayuntamiento de Canacín al realizar una banqueta mal diseñada, ya que taparon los árboles con cemento y de esta manera no pueden recibir agua ni desarrollar sus raíces correctamente. Este hecho se suma a la pésima realización de banquetas de una de las avenidas principales que une al municipio con la carretera hacia Canqué, donde las banquetas miden casi 5 metros de ancho y también cuentan con árboles con muy poco espacio, pues a lo mucho tendrán 5 o 10 centímetros entre árbol y la plancha de concreto. Estas fueron las noticias del día de hoy, lunes. Recuerde que aquí en Sol Yucatán Radio le decimos las noticias tal y como suceden, sin maquillajes y sin estar halagando ni adulando a nadie. Si usted quiere escuchar boletines de prensa y halagos a nuestros gobernantes donde le digan qué bonitos son, escuche cualquiera de los otros noticieros que a eso se dedican. Aquí les decimos las cosas tal y como son. Recuerde que esto es A la Milla con el Sol por Sol Yucatán Radio y no se olvide que el sol sale todos los días, pero lo más importante, el sol siempre sale para todos. Nos escuchamos mañana. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. A la Milla con el Sol, las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la Milla con el Sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz.
Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general.